Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo y especial episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es correcto. Aquí llegamos con historia para los nenes, historia para las nenas en El Corito Histórico, el podcast que te cuenta todo lo que pasó en la historia de Venezuela, pero en el idioma del corito sano. De ahí, porque todos esos próceres hermanos eran como tú y como yo. Díceselos ahí, el mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa con la que nosotros estemos más de acuerdo en la vida en general, es con las relaciones sexuales y afectivas consentidas, consensuadas, con el consentimiento, porque es algo que evita malos entendidos, evita la prisión de algunos, la muerte de otros, el daño en general. Y, oye, nosotros no queremos que pasen esos malos ratos. Entonces, además, pasa que esto es una cosa que nos ha inspirado mucho nuestros ídolos del vallenato como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es correcto, vale. Si no te quieren, haz como dice el binomio, olvídala, mejor olvídala. Olvídalo, no sabemos. Mira, yo estoy contentísimo en este episodio que estamos estrenando hoy porque este es el Corito Histórico número 100, hermano. 100. Hemos estado en 100 ocasiones trayendo episodios largos del Corito Histórico. Además, bueno, estamos en el Chayán 50. Entonces, aquí hay pila de contenidos. Sí, o sea, 100 episodios, mano. O sea, yo no tenía idea aquel día en que empezamos a hacer episodios de esto. O sea, que ya ves en Katia tomando fructuja dosado. Gostoso. Yo no sé que hemos jurado tanto. Eso es, sí, eso, una delicia. eso es O correcto. sea, ¿quién diría que todo empezaría con un fructuja dosado, unas galletas Doña Renata? Es que se llaman galletas, ¿no? La brasileña. La galleta Renata, claro. Esa vaina, o sea, ahí empezó este viaje que mira por dónde va ahora. O sea, qué increíble. Y para celebrarlo, bueno, estamos aquí trayendo este episodio que lo pueden escuchar primero en estreno en el canal de Daniela Farías Presenta, que ya llegó a sus 100,000 Que además, seguidores. episodio 100 y 100,000 suscriptores en el canal de YouTube de Daniela Farías Presenta, en donde salimos nosotros todos los fines de semana y toda la semana. Bien ahí. Es correcto. Y también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, en todas las plataformas de podcast existentes en el mundo, worldwide. Y si por alguna razón no les funciona esto, nos pueden escuchar entrando a la página web www.elcoritohistórico.com y allí se pueden dejar sus episodios directamente en sus dispositivos. O sea, tienes un internet que falla, busca tu wifi por ahí que esté pagando, entra con tu smartphone, con tu laptop, con tu tablet, con tu canaimita, te descargas el episodio y lo vas a tener para escucharlo, después de cargarlo por 20 minutos, directamente allí, y lo podrás escuchar así no tengas luz, así no tengas internet. Simplemente podrás escucharlo para así hacer esos tristes momentos en los cuales careces de servicios públicos. Bueno, lo vacilas con nosotros de fondo. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? No, bueno, tenemos unos saluditos. Teníamos tiempo sin mandar unos saluditos, mano. Oye, pero aquí vamos a aprovechar. Paso. Vamos a aprovechar el episodio 100 para mencionar un par de personas por ahí. Mira, el primero que quiero mencionar es el pana Celso. Celso lo conocí en la radio. Ahorita salgo los lunes de 6 a 7 en Difusión Latina 97.7 FM con una sección allí hablando de historia de Venezuela también. Y bueno, allí en la radio conocí a Celso, que se llegó, hermano, mira, yo escucho el Corito Histórico y tal, y me pareció una locura porque
Bueno, ahí estaba, que además es pana del popular Lacroso, Javier, del ilustre. De Rafael Morles. Claro, Coño, hablé con vale, Rafael Morles por claro. teléfono ese día y de todo. Oye, tipazo ese Rafael Morles. Vaya, un saludo lacroso desde aquí, desde Leipzig, Alemania, a donde quiera que esté Rafael Morles, y al pan eso también por hacernos saber esos saludos. O sea, muy contento de todo esto, Así de verdad. mismo. Y bueno, el otro saludo que tenemos que mandar aquí, vale, es de un pana que nos escucha, y yo me he dado cuenta que él se ha dado la labor de cuando hay efemérides, cuando algo pasó y nosotros lo hemos reseñado en algún corito, él lo pone en Twitter. Pone, por ejemplo, hoy que estamos grabando esto, puso tal día como hoy muere Jacinto Lara, vacila en su obra al estilo del corito, al estilacho del corito histórico, y pone el enlace. Y así lo ha hecho varias veces. Luis González, un saludo para ti, hermano. Sí. Muchas gracias. Él también hizo lo mismo el día 3 de febrero cuando nació Sucre. O sea, tremenda labor y agradecido con esto de verdad. O sea, es una labor noble, o sea, que complementa mucho lo que hacemos nosotros. De verdad, agradecido en general con toda la gente que nos escucha y que vacila y que nos hace comentarios buenos. O sea, de verdad, ha sido un gran viaje y voy a seguirlo disfrutando. Y Doria también lo hará. Exactamente, Lo creo. exactamente. Ahora es que vamos por 100 más. Y bueno, ya para celebrar y para darle de una vez chispa, candela y fuego a este asunto, vamos a contarle a la gente, Javier, de quién vamos a hablar en el Corito Histórico 100. Bueno, qué mejor manera de celebrar 100 episodios que trayendo un personaje a los que le gusta a la gente, un personaje polémico, un personaje de esos que llaman al debate, aunque a nosotros nos gusta el debate, pero el personaje está allí. Primero, es un andino. Es el andino que inauguró cronológicamente el siglo XX, pero comportándose aún como lo que era, como un caudillo del siglo XIX, como un tipo con muchas más sombras que luces, pero parte importante de la historia por lo que significó. Vamos a hablar de Cipriano Castro, alias El Cabito. Alias El Cabito, así mismo. Entiendo que lo llamaban El Cabito por un apodo que le ponían como a Napoleón, y como él también era medio jinete perro. Sí, era jinete rata. Le carajo. Petit Entonces, Caporal, bueno, llamaban a Napoleón, y entonces le pusieron El Cabito a Castro. Claro. Este tipo, entiendo que él nace en un pueblo llamado Capacho, en el estado Táchira, 12 de octubre de 1858. Correcto, sí. Ese día. Él resulta que es el hijo de un hombre llamado José del Carmen Castro con su esposa Pelagia Ruiz. Mira, este es un corito que abierto. Tiene muchos nombres raros de los andinos de esa época. O sea, eso es verdad. Así que no se estrenen cuando escuchen un eufrasio por ahí. O sea, abierto de una vez. Resulta que José del Carmen Castro era un pequeño propietario agricultor de allí de la zona de Capacho. Y ojo, no es que era un gran cacao, o en el caso tachirense, un gran cafetalero. O sea, no era que tenía riendas para tirar para el techo, era un compraburro. Pero este hombre sí tenía suficiente poder económico como para hacer lo siguiente. Como para invertirlo en un valor que nunca jamás se deprecia. O sea, es una cosa que va más allá de invertir en Bitcoin o no sé, en cualquier vaina que vean por ahí. No. Si usted de verdad quiere invertir en algo donde no va a perder nunca, invierta como lo hizo José del Carmen Castro. Invierta en la educación, sobre todo en la educación de sus hijos. Y entonces, este hombre decidió usar su pequeña fortuna para mandar a su hijo a estudiar en las mejores escuelas. Así es como entonces el joven Cipriano se va a hacer sus primeras letras en San Cristóbal, porque en Capacho no había como una escuela así relevante. Entonces, bueno, va a la capital. Ahí hace las primeras letras, se van a leer las matemáticas elementales, y más adelante el padre de Cipriano Castro siente que vamos a buscar una mejor educación para él, porque no lo puedo mandar a Caracas porque hay que Caracas, eso es muy lejos. Entonces pensó, bueno, vamos a mandarlo para allá, para el otro lado del río. Y así es como llega a cruzar esa frontera tan imaginaria entre el Táchira y el norte de Santander, a la ciudad de Pamplona, a estudiar en el colegio seminario de esa ciudad. Exactamente. Él lo mandaron a que estudiara, mira, para que siguiera los caminos de Dios y estudiara. Pero ese muchacho, Javier, lo que hizo fue meterse y que en política. Yo pensé que se había metido en la droga, porque también ese es otro camino que suele pasar. Pero es casi igual que usted lo mande a la universidad y se mete en la droga y que se mete en política. Este muchacho fue y no estudió. Esto es como que tú mandes al hijo tuyo
a mí, mira, hijo, te voy a mandar a estudiar para afuera, y me mandaron a estudiar, y mira, hijo, te graduaste. No, mamá, tengo una actividad con el partido. Con el partido, chico, gradúate. Bueno, sí, algo parecido pasó con él. Porque el muchacho fue para allá y que hacer el seminario, y el carajo apenas duró allí un año. O sea, estuvo ahí desde el año de 1872 hasta 1873. Y aunque sí, estuvo ahí jodiendo, fue una experiencia significativa para él. Porque en este colegio, o sea, él supo aprovechar la biblioteca, porque ahí había mucha literatura política de actualidad. O sea, muchos autores que habían quedado al olvido en Venezuela, él los agarró allí. Por ejemplo, estudiando allí conoció a Jean-Jacques Rousseau, el famoso autor del que se inspiró Simón Rodríguez. Y también agarró los autores del liberalismo colombiano, porque en Colombia en ese momento mandaban los liberales, y esa gente empezó a producir literatura sobre sus ideologías y vainas, y esa vaina llegó directamente a las manos de este joven adolescente, que se entusiasmó mucho con esta vaina. Entonces, él lee todo eso, se toma en cuenta la vaina, hasta se escapa del seminario para ir para mítines. O sea, hay quienes dicen, no, escapamos de clase para ir a un matiné. Pues no, este no se llama un matiné, este se llama un meeting de los liberales. Coño, qué aburrido este pana, ¿vale? Bueno, él tiene, de verdad que es una experiencia significativa para él, porque esto sería el inicio de su formación política, o incluso él está con los liberales colombianos, que sería la ideología dentro de, si se puede hablar de ideología en ese momento, o la corriente que él seguiría en adelante. Pero tú sabes que él se regresa a San Cristóbal en 1874 y comienza a trabajar de dependiente en una casa comercial alemana, la Van Diesel, es como casi la Vin Diesel. Tú no entiendes. Fuck you. Sí. Tú no entiendes. La Van Diesel Ties compañía. Y él tiene 16 años en ese momento. Pasa 2 años trabajando ahí, pero ¿sabes qué? Bueno, venimos hablando que él en Colombia estaba en sus caminos de la política, y en 1876 se mete, digamos, en su primer peo político acá en Venezuela, acá en el país, que es cuando se opone a la candidatura del general Francisco Alvarado, que se convierte como una especie de tirapiedra, digamos. Sí, eso es un cuento, porque, o sea, lo que pasa allí es que en ese momento en Táchira, o sea, la situación general política del Estado, era que estaban ahí los candidatos del guzmancismo, que todos eran, o sea, todos los candidatos ahí eran, juro, gente que aprobaba a Guzmán. O sea, ahí no había oposición. Eso es algo así como las elecciones regionales de ahora en Venezuela, que es o el chavista o el opositor entregado al chavismo. O sea, una elección entre, por decir algo, Sayek y algún otro chavista, eso no es una elección. O sea, eso es chavismo y ya. Algo así es lo que estaba pasando entonces, era una farsa. Y entonces Castro veía como que, coño, pero aquí esta gente es igualita. O sea, ¿qué elección es esta? Y el día de las elecciones, él se lanzó con un corillo de muchachos, porque era un carajo que empezó como a reclutar gente. O sea, lo conocían como un tipo de gran verbo. Y entonces él se fue con compañía de muchachos a tirarle piedras a la gente que estaba ahí esperando para su cola. Y era una cosa que el carajo lo hizo con estrategia, porque lanzaba piedras, pero nunca lo agarraban. O sea, el carajo siempre salía a esconderse, dónde correr. Y el carajo estuvo todo el día tirando piedras hasta que, bueno, evitó esa votación. De esa manera, el carajo debutó como un gamberro, o sea, un poco al estilo de Stalin. Ajá, claro, exactamente. Y bueno, y tiene apenas 18 años y todo. 17 y 18 años. Esto, mientras tanto, bueno, él deja de trabajar incluso en la casa alemana, pasa a trabajar de administrador en el periódico El Álbum y sigue metiéndose en peos de este tipo, como los que acaba de comentar Javier, hasta que en 1884 nuestro Cipriano tiene un peo personal con el párroco de Capacho, con Juan Ramón Cárdenas, y acaba preso. Sí, porque también pasa que este párroco tenía influencia sobre el gobernador de Táchira, que era en ese momento un hombre llamado Espíritu Santo Morales, y otra vez con los nombrecitos. Siendo nombre. Y entonces este hombre mandó a que lo encarcelaran en el recinto de San Cristóbal. Con lo que no contaba tanto Cárdenas como el gobernador Morales, era que, así como el Castro se metía en muchos peos de política, también era fan de meterse en líos de faldas. O sea, el tipo andaba por ahí conquistando mujeres. Y una mujer que conquistó era casualmente una doña que era esposa de uno de los carceleros de donde estaba recluido. Y entonces esa mujer le lloró a su marido diciéndole que no, que tienes que sacar a ese amigo mío y vaina. O sea,
Se puso a llorar hasta que, bueno. Ese muchacho es bueno. Sí, ese muchacho es bueno porque te cogía. Esa es la verdad. Y al final lo que pasa es que el carcelero, harto ya de que su mujer le diga que no, que resuelva con ese carajo, va, le lleva un uniforme de policía, lo saca de la cárcel y el carajo se fuga. O sea que Cipriano Castro inauguró el policía, qué amargado se te ve. Y, mientras él estaba patrullando, Cipriano estaba, ¿qué tal? Y bueno, y logró incluso escaparse por esta relación que estuvo ahí. Y entiendo que se va a Cúcuta, Javier. Claro, se va a Cúcuta porque, bueno, allá ya tiene experiencia de conocer la ciudad. Y es aquí donde él conoce, que a su futura esposa, o sea, era una muchacha llamada Zoila Rosa Martínez. Claro, que sería su esposo, o sea, quien lo acompañaría hasta el final de sus días. Ah, qué bueno. O sea, fue buena la estadía en Cúcuta entonces, o sea, llegandito y empatándose con una jeva para toda la vida. Que la creo. Fíjate que aquí, bueno, esto cuando él se va, que por cierto, se va de la cárcel a los 6 meses de estar preso. 2 años después, en 1884, 2 años después, en 1886, esto es parte de lo que comentaba Javier, de cómo era la dinámica política en ese momento, de cómo se oponían al gobierno de un tipo que era como que de su mismo partido. Entonces, en 1886 hay un movimiento que estaba en contra del gobierno regional, que era este señor Espíritu Santo Morales. Entonces, ¿quiénes se rebelan en contra de Espíritu Santo Morales? Se rebelan Carlos Rangel Garviras, Segundo Prato y Buenaventura Macabeo Maldonado. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenaventura Macabeo Maldonado. Mano, en serio, cada vez que damos nombres raros de gochos, vamos a repetirlos porque de verdad solamente leerlos ya me hace mucha gracia. Sí, no sé por qué. Este es el corito con los nombres más particulares que hay. Buenaventura, bueno, y dentro de esta oficialidad, dentro de estos soldados que venían ahí, venía Cipriano Castro con 28 años. Como vemos, como dijo Javier, es una pelea como dentro de la misma gente y simplemente en ese momento Guzmán Blanco dejó hacer como que, bueno, mátense y el que gane está bien porque igual son liberales. En este movimiento es cuando Cipriano Castro, digamos, tiene su bautizo de fuego, su primer combate en Capacho Viejo. Él combate un carajo llamado Evaristo Jaimes el 23 de junio de 1886. Luego, en el mismo Capacho llega Espíritu Santo Morales con 2.000 hombres y Cipriano, oye, mira, debutó bien y la segunda le fue mejor todavía porque pone en retirada a Espíritu Santo Morales, lo persigue hasta Rubio y en Rubio los aplasta. Entonces, bueno, esta campaña le valió el ascenso a coronel. Oye, sí, y no solamente esto, sino que comentabas hace rato sobre Evaristo Jaimes. Y aquí tengo un cuento bueno, porque aquí cito a Domingo Alto Rangel, un autor tachirense que biografió a Gómez y también, por ende, a Castro. Cuenta Rangel que cuando Castro iba camino a Capacho, o sea, todos iban a Capacho a combatir, pero él fue por otro camino distinto, diferente al usual. Él cayó entonces por el camino de una hacienda llamada la Hacienda La Mulera. Entonces él estaba ahí con sus tropas y de repente estaba como perdido y se encuentra de la nada a un hombre de caballo de 28 años. Este hombre lo ve y en vez de sorprenderse por ese ejército, le pregunta, ¿para dónde van ustedes? Nosotros vamos a Capacho. Bueno, vengan que yo los llevo. Bueno, ese hombre va y se los lleva para su destino. Y bueno, después el hombre dice, ok, también, le hace falta algo, o sea, tienen agua, tienen comida, o sea, resuelvan ahí. Y bueno, los carajos siguen su camino y el hombre se va. El hombre no era otro, sino un tal Juan Vicente Gómez, el dueño de la hacienda. Ah, imagínate tú. Sí. Entonces ahí ellos tienen como, digamos, de su primer contacto. Sí, porque en ese momento Gómez era un tipo cualquiera, o sea, claro que le sale a bola a la política, que es un tipo de negocios, pero él dice como que, bueno, vamos a ayudar a esta gente porque, bueno, ya no es su pega político, pero hay que ayudar al prójimo. Entonces, bueno, pasa que Juan Vicente Gómez se encontraría más adelante con él, al estilo de la fábula bíblica. O sea, tal cual esas parábolas de la Biblia que tú no te vacilas. Resulta que por esa época, Gómez andaba de novio con una mujer llamada Josefita Jaimes, que no era otra sino la hija del coronel Evaristo Jaimes, que venía de ser derrotado por Castro. Que cae en combate. Derrotado y muerto por las tropas de Castro.
Eso después de mostrarte, de que él le muestra el camino a Castro donde cómo llevar a Capacho. O sea que después de ese episodio, él llega a su hacienda y Josefita le cuenta en todo lo que pasó y entonces le pide que ayuda para buscar el cadáver de su padre, porque es el único hombre que está ahí disponible para hacer ese trámite. Se come como que, bueno, tocará. Entonces empieza el camino ahora Gómez a la jefatura civil de Capacho, que está con calma, se baja de su caballo, entra a la jefatura civil y se encuentra ahí sentado nada más y nada menos que al hombre que había ayudado hace días. Coño. ¿Y qué coño? ¿Tú fuiste el que me mataste al suegro, mijo? No, el viejo como que, mire, yo vengo por el cadáver de ese hombre. Porque, o sea, ese carajo era como mi suegro. Castro le dice como que, ok, cero peo. Porque al final de todo, o sea, ese carajo Jaimes era del bando de uno y yo lo respetaba. Lo que pasa es que, coño, estaba en el bando equivocado, pero si fuera por ello, habría estado ascendido. O sea, es más, te lo vas a llevar, pero se va a ir con unos soldados míos. O sea, van a hacerle escoltas para que lo lleven a su velatorio. Y más tarde, cuando sea el velorio, me paso por allí. Nos vemos ahorita, panas. Y bueno, ese fue el primer contacto así serio entre estos dos hombres, que no sabían en ese momento lo que les depararía la vida. Desde ese contacto tendrían una amistad, o sea, irían generando ese lazo de amistad ahí, porque fíjate que luego de esto, de estos enfrentamientos que hay ahí, el gobierno central, el gobierno allá que domina Guzmán Blanco, simplemente decidió no meterse en las elecciones del presidente del gran estado de los Andes y dejó que allá hicieran y resolvieran, como mencionamos hace rato, y quien termina siendo presidente de ese estado es Carlos Rangel Garbiras, quien era, bueno, el jefe de Castro. Y este tipo elige a Cipriano Castro como gobernador de la sección Táchira. Entonces ya ahí tenemos al personaje de hoy, a Cipriano Castro, al Cabito, entrando ya en el poder. Ahora es gobierno. Sí, está montado en ese año, pero todavía le falta porque está como gobernador, pero ya 2 años después, en 1890, lo pone como comandante de armas y poco más tarde lo eligen como diputado para el Congreso Nacional. Es decir, el carajo ahora tiene como que más roce, va a Caracas, o sea, va al Congreso, ahí se hace famoso, o sea, empiezan a ver como un tipo con buen verbo, carajo que habla, tipo ahí serio. Y sobre todo, se estrecha su relación con Juan Vicente Gómez. Porque ya ahora pasa que el carajo está entre Capacho y Caracas. Y él va mucho, o sea, se involucra como que con las fuerzas vivas del Estado. O sea, con los agricultores, con los hacendados. Entonces él pasa mucho tiempo en Capacho, en su casa. Y allá lo va a visitar Gómez. O sea, va por allá como que, Cipriano, ¿cómo está la vaina? Se visitan mucho. Y a su vez, cuando Castro está también el Estado, suele pasar a la inversa, es decir, se va a la Mulera y visita a Gómez. O sea, se pregunta por el ganado, cómo está la cosa ahí, la economía. Se forja ahí como esa relación un poco más estrecha entre los dos, o sea, ya son como más panas. Sí, incluso Manuel Caballero, en El Tirano Liberal, comenta que cuando a Cipriano Castro lo hacen gobernador de la sección Táchira, Gómez le escribe para que vaya a la Mulera, a su hacienda, para hacer un corito sano, para hacerle un agasajo. Y entonces el tipo va y tienen imagínate. Ahí. Entonces sí, güey, ya tienen un lazo ya ahí de panaderías, de panelas. Tú sabes que también, bueno, en su periplo, ¿qué tal? Esa palabra, episodio 100, hermano, tuve que aprender nuevas palabras para venir para acá. En su periplo en Caracas, como diputado, él empieza a apoyar la causa de Andueza Palacios, que era el remanente del guzmancismo. El último presidente que quedaba ahí era el sucesor de Rojas Paul, y ya era, bueno, era él lo que quedaba del guzmancismo. Ya, como toda en la historia de Venezuela, el tipo estaba buscando manera de continuar en el poder, de alargar su mandato, y Cipriano Castro apoya su causa, y en 1892 regresa a Táchira para organizar las tropas, porque cuando este tipo, Andueza Palacios, que por aquí se cruzan con la historia de Joaquín Crespo del episodio anterior, cuando este tipo, Andueza Palacios, quiere permanecer en el poder, inicia la revolución legalista. Y bueno, Cipriano Castro tiene que irse a Táchira a organizar las tropas y todo esto para enfrentar a los representantes de la revolución legalista allá en Táchira. Incluso
en esta revolución, él, que era lo que comentamos hace rato de que cómo era una pelea entre la misma gente, él va para allá para apoyar el gobierno de Andueza y pelea contra Carlos Rangel Garvira, que era quien era su jefe, Venía del mismo sitio. y contra Espíritu Santo Morales, que era el tipo el que estaba combatiendo la primera vez. Dios mío, pero esa gente, o sea, siempre está ahí jodiéndose entre sí. Entre ellos, Y exacto. no, y sobre todo, esta época es la época en la cual Castro empieza a reclutar gente, y una persona que recluta para este peo es a un muchacho llamado Eustoquio Gómez. Es decir, el primo pequeño de Juan Vicente. Porque resulta que Eustoquio era más cabeza caliente de esa gente, y entonces él andaba como que emocionado con la cuestión de Castro. Entonces él, full emocionado, va a comentarle a Juan Vicente, coño, ese Castro es el hombre, ¿vale? O sea, coño, Juan Vicente, tienes que... Todos tenemos que irnos con él. O sea, vamos a echarle bola. Y Juan Vicente, por fin, o sea, como convencido ya por su primo, dice, oye, sí, ese Castro es el hombre. Vamos a darle el apoyo. Y ya ahí es cuando estos panas hacen sus campañas militar juntos. O sea, le entra como adjunto, tengo entendido. Entra ¿no es como así? comisario de guerra, que es más bien un puesto como administrativo, pero ya ahí le planta posición, digamos, de qué lado está. Administrativo, pero con cargo, porque, o sea, es básicamente encargarse del aspecto económico, que es el que, bueno, donde era bueno Gómez. O sea, Sí. Gómez era un tipo que venía de manejar una hacienda, y así como administrativo, coño, él podía como que garantizar que a ningún soldado le faltara su papa, y eso es importantísimo, porque las guerras se dan con los estómagos, panas. Claro, claro. Entonces, bueno, él empieza el enfrentamiento y sabemos que la revolución legalista de Joaquín Crespo triunfa, pero es particular porque en Táchira no triunfa. En Táchira gana Castro y sus hombres junto con Gómez y los otros jefes que lo siguen, pero como no tienen el dominio en el resto del país, ellos tienen que exiliarse y terminan en Cúcuta. Entonces, Cipriano Castro se empieza a vivir en la hacienda Bellavista y Gómez compra la hacienda de al lado, la hacienda Buenos Aires. Ah, correcto, es cuando tienen ese largo exilio en Y son Colombia. vecinos, ajá. Sí, son vecinos, y por esta época pasa que Gómez lo que hace es como relocalizar su producción. O sea, él producía en La Mulera mucho ganado, o sea, agarraba ganado y lo engordaba ahí para venderlo en Cúcuta. Ahora lo que hace es que se va trasladando con sus peones, que están todos en La Mulera, pero que van para allá a decirle, jefe, ¿qué hacemos? Y él le dice, mira, tráigame el ganado que está allá. O sea, tráigame esa gente, esos motes flacos, y aquí yo los engordo, y igual yo voy a contar con ustedes. Lo que hace es que trasladan ese montón de vacas flacas para Cúcuta, allí, en la hacienda Buenos Aires. Las va engordando, y con eso va vendiendo carne. O sea, vende a los maotes en pie, vende carne, vende cueros, el carajo. Ahí lo que hizo fue seguir siendo real, que era en lo que él era bueno. Y con eso, él mantenía a su familia allí, a todo su clan, y también mantenía a Castro. O sea, lo tenía ahí como que, coño, conmigo no falta nada, y nosotros olvidamos la tierra. Entonces, bueno, pasaba que la tierra tachirense tampoco olvidaba a este hombre llamado Cipriano Castro, porque pasaba que los años corrían y seguía la agitación. O sea, Venezuela era un cuero seco. Y pasa que el caos, una vez más, toca las puertas del Táchira cuando se conoce la noticia de la muerte de Joaquín Crespo. Claro que, bueno, aquí precisamente termina el episodio 99 del Corito Histórico, con la muerte de Joaquín Crespo y todo el desastre que ocurre posteriormente, porque la muerte de Joaquín Crespo, tenemos claro que ocurre tras el fraude que le hacen al Mocho Hernández para ser presidente a Ignacio Andrade. Entonces, bueno, cuando asesinan a Crespo, cuando cae en combate en la Mata Carmelera, Ignacio Andrade queda huérfano, sin fuerza que sostenga ese gobierno, y por ahí estaba Cipriano Castro en el exilio, ya haciendo incluso política en el Táchira con sus partidarios, porque él tiene allí en San Cristóbal toda una serie de partidarios que iban haciendo por ahí sus movimientos, su inteligencia, su asunto, al punto de que cuando asesinan a Crespo y se empieza a revolucionar el asunto y a poner en peligro el coroto, esta gente se comunica con Ignacio Andrade diciéndole que, mira, hay que arreglar esto lo podemos hacer, te vamos a recomendar unos andinos para que los pongas ahí en unos cargos, y Cipriano Castro debería ser el presidente del Gran Estado de los Andes. Ignacio Andrade dice, ay, a mí me sabe a culo lo que ustedes digan, yo no te pregunté, gocho. Ah, no nos vas para bola.
Tal cual. Ah, tú crees que tú eres arrecho, tú que estás ahí, que no tienes amigos, que no tienes a Crespo, y tú crees que nos va a menospreciar a nosotros. Tal Uy, cual. Y bueno, es cuando deciden tomar las armas. El 29 de mayo de 1899, Cipriano Castro cruza la frontera acompañado con la increíble cifra de 58 hombres, de 58 a 60 hombres. sí, por eso es que se le conoce también a esta llamada Revolución Liberal Restauradora como la invasión de los 60. Eran 60 gochos ahí, así empezó la cosa, cruzan la frontera y bueno, empieza este berenjenal. Empieza una serie de escaramuzas, porque tampoco podemos hablar de batalla. Hay una serie de enfrentamientos en el camino, porque estamos hablando de 60 tipos. Hay una serie de enfrentamientos en el camino en donde además se le va sumando gente. Y estos enfrentamientos terminan en Tocuyito. Entonces, esto da cuenta de lo débil que era el gobierno de Andrade y cómo este tipo va con 60 hombres y que, mira, vamos para Caracas un rato aquí a pie, caballo. Y al llegar a Tocuyito, terminan los enfrentamientos porque ya nadie quiere combatir con el hombre, porque además ya no son 60, sino como 1000. Claro, o sea, ya es un combo que son unidos porque apostaron al ganador y cuando llega esta gente para Caracas es una cosa sorprendente, o sea, porque están en la Plaza Bolívar ese poco de gente y es una cosa que en Caracas no se veía tanto gocho como desde que Bolívar llegó de Campaña Admirable. Es una cosa que tú me has sorprendido como que esta gente dónde salió y bueno, ahora el carajo podía despacharse de Casa Amarilla, relajado. En efecto. Y ahí formó Él gobierno. entra el 22 de octubre de 1899. Que por cierto, aquí se inicia lo que llaman la hegemonía tachirense. Con Cipriano Castro hasta 1945, hasta Medina Angarita. Sería esta hegemonía de presidente. Entonces, Castro se instala en su gobierno. Por cierto, que su lema era nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Diablo. Ahora como el tigre, todo Ajá, nuevo. Un gobierno nuevo, un presidente nuevo. Entonces, Imagínate. fíjate que él asume el poder el 22 de octubre de 1899 y recordemos que el inicio, o sea, la primera ficha de este efecto dominó fue el Mocho Hernández, el fraude que le hicieron y él rebelándose contra Crespo. Y bueno, asesinándolo luego en la Mata Carmelera. Al asumir Castro, llama al Mocho Hernández y lo hace parte del gobierno, lo hace ministro de Fomento. ¿Qué pasa? Que una semana después, el Mocho Hernández se levanta de nuevo. Bueno, pero... Que, mira, me voy a las armas. ¿Para qué te traje, pan? Ajá, ¿y qué era lo que tú querías entonces, Mocho? Entonces, ¿qué pasa? Es, digamos, la primera turbulencia que tiene que enfrentar el gobierno de Cipriano Castro, porque no hay real. Las arcas públicas están vacías, los precios del café y el cacao están por los suelos. Y tengo ahora que enfrentar. Yo vine con 60 hombres para acá nada más, yo no tuve que financiar mucho, dice Cipriano Castro. Entonces, ahora tengo que defender el gobierno. Es cuando él recurre, para poder enfrentar al Mocho y financiar eso, recurre a pedir préstamos. En principio, el Banco de Caracas, que le da 1 millón de bolívares por medio de Manuel Antonio Matos. Pero esto nada más le alcanza para financiar la guerra hasta finales del año, hasta diciembre de 1899. Cuando va a pedir de nuevo y pide al Banco de Venezuela, le dicen y que mira, no hay suficientes garantías para yo darte un préstamo. ¿Cómo que no? Si yo soy el presidente. Porque tú sabes que así. No las hay. Tú sabes que así son aquí. ¿Cómo que no? Si yo soy el presidente. Entonces, bueno. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Y bueno, es cuando hace Cipriano Castro se mete en ese berenjenal con los banqueros, en especial con Manuel Antonio Matos. Y bueno, los hace presos. Incluso los pasea presos por ahí. Sí, los hace desfilar desnudos y amarrados con cadenas por Caracas, como una forma de humillarlos. Se le decía, no me va a prestar real. Bueno, les quito la ropa y desfilen ahí, pues. Claro, vale. O sea, bien cruel esa vaina. Eso es una versión antigua de, mira, pero ese banco yo se lo compro. Sí, tal cual. O sea, estás viéndolo. Diablo. Es más, eso va para el futuro, unas cositas por ahí muy relacionadas. Pero prosigue, Dorian. Bueno, este tipo hace preso, los manda a la rotunda. Pasan par de meses preso Manuel Antonio Matos, y cuando lo liberan, el tipo sale, claro, lo liberan porque accede a dar el préstamo, y cuando lo liberan, el tipo se marcha a Curazao de una vez a empezar a conspirar. En el año 1900, ahí él empieza a hacer todos los Manuel Antonio Matos, todos los contactos, porque él quiere echarle una vaina a Cipriano Castro. Pero Javier, el año 1900 también tiene unos puntos interesantes de la vida de Cipriano Castro.
Imagino que uno es que derrota a Mocho Hernández porque el Mocho Hernández nunca sirvió para nada. Ah, bueno, al Mocho lo captura el 24 de mayo del año 1900, sí. Eso fue uno. Lo capturan y bueno, la gente del Mocho se puso brava. Pero tú sabes que el 27 de febrero del año 1900, un martes de carnaval, por cierto, estamos cerca, estamos ahí mismo, le hacen un atentado. Carajo, ¿cómo fue eso? Claro, un hombre de nombre Anselmo Pérez. ¿Ves? Ahí está otro Otro nombre, andino ese loco. nombre más. Anselmo Pérez intenta dispararle al carruaje donde iba Cipriano Castro con su esposa, con doña Zoila. Un escolta lo anticipa y evita que le disparen. Bueno, el relato dice que Cipriano Castro, me iban a matar. Ok, panas, continúa, que voy para la casa. Voy para un baile. Voy para un bailecito. Otra cosa interesante de este año, que lo mencionó Javier hace un rato, que en Caracas no habían visto tantos gochos juntos, es que hay enfrentamientos, hay peo entre los caraqueños y los gochos, se caga a coñazo, como en un juego, como en un partido. ¿Qué es esto? ¿Un partido del Olímpico? Ajá, como un partido en el Olímpico, se empezaron a caer, salían hasta muertos de los peos que tenían. Entonces, bueno, fueron a decirle a Cipriano, oye, Cipriano, pero esto es un peo aquí, porque entonces esos gochos que tú traíste se viven peleando con esto y se matan. ¿Qué podemos hacer? Y Cipriano Castro respondió, mire, yo ni cobro andinos ni pago caraqueño. Adiós. Básicamente dijo, yo la tumbé, o sea, yo no estoy cobrando a los gochos que a mí me matan y tampoco estoy pagando a los caraqueños que matan. Dijo esto, fue, este peo es de ustedes, o sea, ustedes son los que tienen que ponerse este a no decir, es mi peo. no se peleen. No, exactamente, este no es mi peo. Otro revolú, otro peo en el que él se mete en este año, la guerra civil colombiana. Empieza a financiar a los liberales de allá, pero tú sabes que él es liberal de allá. Claro, y están gobernando los conservadores, correcto. O sea, ya cambió la tortilla. Bueno, él empieza a financiar a un caudillo liberal de nombre Rafael Uribe Uribe. Correcto. Él empieza a financiarlo y en respuesta el gobierno conservador colombiano financia a su antiguo jefe Carlos Rangel Garviras para que haga una invasión al Táchira y la hace. Pero bueno, lo logran repeler. Entonces eso, o sea, el Castro llegó a seguir embochinchando la vaina. Embochaba todo lo que veía, o sea, embochaba en Caracas, embochaba en Colombia, o sea, ya estaba convirtiéndose en un problema grave. Y también se le pasaba que se le sigue levantando gente, pero también se levantó en 1900 Nicolás Rolando, que era un loco que estaba pidiendo autonomía de Guayana. Claro, en 1901 es cuando ya empiezan las candelas de la Revolución Libertadora. Ahorita estábamos contando que él metió preso a Manuel Antonio Matos, al banquero, que se fue para Curazao a conspirar. Esta revolución tiene unos tintes interesantes, porque no solamente es unos tipos aquí adentro queriendo tomar control. No, esto tiene también financiamiento extranjero, porque aquí se mete la New York Bermúdez and Company. Del asfalto, sí. Que era de Rockefeller. El tipo Manuel Antonio Matos fue invitado para Nueva York, para las oficinas allá y que mira y tal. Y le dieron unos reales para que viniera a hacer la diligencia aquí. ¿Por qué? Porque Cipriano Castro, para esas empresas, estaba haciendo lo malo, estaba muy montado. Sí, estaba obstaculizando, andaba amenazando de expropiaciones, o sea, no se veía bien para ese incipiente capital americano en Venezuela. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Manuel Antonio Matos ya está conspirando, él aglutina a todas esas fuerzas descontentas, que sí, a la gente del Mocho, ¡pum!, están con él, y a la otra oposición, que son los liberales que están por ahí descontentos, los aglutina a toda esa gente, a todos esos caudillos, y empieza la llamada Revolución Libertadora. Tú sabes que el primero en levantarse es Luciano Mendoza, que era presidente del estado de Aragua. Este carajo se levanta en diciembre de 1901 y ahí empieza entonces, bueno, viene Nicolás Rolando a invadir por el estado Sucre, viene Carlos Rangel Garviras a invadir por los Andes. O sea, le abrieron como 4 frentes. Le abrieron frentes por todos los lados donde se podían meter, se metieron. Era un movimiento con mucho capital, o sea, con mucho dinero, estaba bastante financiado. Y aquí es donde ocurre, Javier, esto es importante, porque cuando Cipriano Castro designa a Gómez jefe del ejército y Gómez sale a hacer la llamada pacificación del país. Ah, ok, claro, porque esta época es que primero pasa que ellos empezaron a organizar un ejército seriamente. O sea, agarraron y metieron, bueno, compraron un montón de armas, o sea, empezaron a traer rifles alemanes. Creo que eran unos Mausers, tengo entendido. Se trajeron también, sí, estoy viendo que fueron como 40.000 rifles alemanes.
cerca de 5 millones de balas. 5 millones de balas. Imagínate. También trajeron ametralladoras, cañones. Es decir, organizaron ya algo distinto a un poco de tipos ahí con machetes y unos rifles de la Guerra de la Independencia. Y también pasa que el carajo organiza el nuevo ejército. O sea, que compró las armas, pero también compró uniformes. Agrupó a la gente en acuerdo a batallones. O sea, modernizó todo. O sea, les dio instrucción militar. Compró artillería de montaña. O sea, incluso se trae oficiales extranjeros para darles instrucción a la gente. O sea, eso es un periodo de como 2 años en los cuales el carajo montó las bases de un ejército profesional, moderno. Es importante también resaltar que siempre se dice el tema de que, bueno, Gómez venció a los caudillos, de que Gómez pacificó el país, pero esto fue durante el gobierno de Cipriano Castro. Cipriano Castro lo nombra primero comandante de los ejércitos del centro, tipo vence a Luciano Mendoza, vence en Los Llanos, vence en Carabobo, se regresa a Caracas y después lo nombran delegado nacional para los estados en donde habían problemas. Entonces el bicho va a los Andes, luego va a Oriente, en Carúpano, que es donde hieren a Gómez, y él sale de la acción en ese momento porque es trasladado a Caracas, y en julio Cipriano Castro, ante la que Gómez estaba inactivo en ese momento, es el que sale en campaña para enfrentar la revolución, y es cuando le termina de dar, digamos, la penúltima estocada, el penúltimo palo cochinero a la revolución de Manuel Antonio Matos, porque entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre se da la batalla de la Victoria, que es interesante porque sería la batalla más grande de la historia de Venezuela. Ni siquiera la de Independencia tenían tanta gente. Aquí eran 14.000 hombres de Manuel Antonio Matos contra 3.000 de Cipriano Castro. Verga, una diferencia considerable, o sea, casi lo que duplicaba. Terrible, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí habían todo un montón de caudillos mandando, me imagino que había una descoordinación enorme, y Cipriano Castro capitalizó esto y logró vencerlos 1 a 1 al punto de que los últimos, los que quedan, que son los que vencen el 2 de noviembre, terminan huyendo hasta Guayana, que son los de Nicolás Roland, y llegan allá a Guayana y que, bueno, sí, la autonomía de Guayana y tal, y vamos a quedarnos con esto. Y bueno, es cuando va Gómez, que este sería el último palo cochinero. Cipriano Castro y ya Gómez está recuperado, y los vence en la batalla de Ciudad Bolívar, que sería la última batalla de Venezuela. Sí. Ya de ahí no se levantan más caudillos, y sería la última el último enfrentamiento de guerra civil. Sí, pero en paralelo también durante esta guerra civil ocurre el famoso bloqueo marítimo a Venezuela del que ya hemos hablado. Lo hablamos, creo que un corito Otro por ahí. más que tiene abierto Cipriano. O sea, que es que las potencias empiezan a pedir esas deudas que se paguen, o sea, todos los reales que han prestado, los bancos, toda esa gente empiezan a pedir hora de pagar. Como Castro te dice que está en default, que no tiene real, la gente empieza a amenazar con un bloqueo naval y también a apoyar de esa manera a Matos, que contaba con el respaldo internacional. Claro, es verdad que, por cierto, que he comentado un par de veces que esto sería como la continuación del episodio 99 de Joaquín Crespo, porque parte del problema que está ocurriendo aquí con las potencias extranjeras, sobre todo con Alemania, es que ellos están cobrando, es el Diskonto Gesellschaft de Berlín, está cobrando el empréstito de 1896, el que le dieron a Joaquín Crespo. Ah, claro. Entonces, bueno, y que mira, páguenme este dinero, y que no, pero eso no lo pedí yo, a mí no me importa, yo no voy a pagar nada. Esta gente se arrechó y bueno, hicieron el bloqueo por el cual pusieron a Venezuela en jaque y que se resolvieron gracias a los gringos. O sea, los gringos fueron los que dijeron como que ya va, esta gente va a pagar, pero con un compromiso que vamos a garantizar nosotros. Así que por favor, váyanse de aquí. Exactamente. Tú sabes que hay otro caso interesante, no, pues repetitivo, que es lo que dije en la historia de Venezuela, que es el hecho de que siempre buscan mantenerse en el poder, y Cipriano Castro no fue la excepción. Y en 1904 el tipo reforma la Constitución, y mira lo que hace. Se lanza, por supuesto, su propia Constitución, y él lleva ya en el poder desde 1899. Dijimos que en octubre él tomó posesión. En esta nueva Constitución determina o establece que ese tiempo que él lleva es como presidente provisional, no es parte del periodo. ¡Ah, carajo! Y además alarga el periodo presidencial de 4 a 6 años y se hace elegible para el siguiente periodo. ¡Coño! No vale, Cipriano, pero te va a aplastar una rueda de tomate. Tanto poder corrompe, y por esta época que no se descarrió, porque, o sea,
Con eso del bloqueo que el carajo se pone a dar discurso diciendo que no, que la planta insolente del extranjero ha lastimado el suelo patrio y toda esa locura, los humos se le subieron horrible. Lo que sorprende con todo el mundo. Se empezó a cobrar a los gringos el tema de la New York Bermúdez Company. Lo mandó a expropiar, tengo entendido. Empezó a expropiar. Así lo hizo. Cipriano Castro empezó a expropiar. Él primero le abre un juicio a la New York Company por 50 millones de bolívares. Y después empieza a nacionalizar al personal de la empresa, que bueno, básicamente era expropiar la empresa, y después expropia o lanza un decreto de expropiación para la Orinoco Steamship Company, que era una empresa naviera que estaba que operaba en el Orinoco. Entonces, el Departamento de Estado incluso estudia la posibilidad de que, mira, Castro, vamos a invadir esa mierda, deja de meterte con mis empresas. ¿Y que lo evitó? El tipo hace sus expropiaciones, su asunto. No es que algo lo evitó, porque esto es el año 1900, en 1904 él empieza a hacer todo esto. Esto es algo que toma tiempo y en 1908 los gringos rompen relaciones diplomáticas con Venezuela, con el gobierno de Cipriano Castro. Ok. O sea, ellos estiraron hasta el punto de romper las relaciones. ¿Qué pasa? Desde 1905, Cipriano Castro, que ya vencieron a los caudillos y todo esto, no tiene enemigos internos que enfrentar, solo tiene esos externos allí y por lo menos, y bueno, queda aburrido aquí adentro, digamos. Sí, empezó a hacer lo que hacen todos los traperos, inventarse enemigos. Inventarse enemigos y caer en los vicios, porque se dice que empezó a entregarse a la rumba, tenía unos bailes hasta el amanecer y tenía orgías. Sí, que al tipo le gustaban las carajitas. Ajá. Entonces, bueno, se empieza a entregar a esto y bueno, y como dice ayer, a inventarse los enemigos. En este caso, ¿quién fue el enemigo? Se inventó de enemigo a su compadre. O sea, qué bruto este tipo. Exactamente. Lo primero que hace es lo que llaman la aclamación. ¿Qué hace Cipriano Castro? Dice, bueno, panas, yo me voy un rato de vacaciones. Es que estoy un poco, que necesito descansar. Y le deja el poder a Juan Vicente Gómez. Pero mientras le deja el poder a Gómez, tiene a su Congreso, que está todos jalándole bolas, pidiéndole que, mira, me tienen que hacer una aclamación. Ahora tienen que pedir que yo vuelva. Puso a decirle, como diría el poeta Villapalmeras, William Omar Landrón, ¡vuelve! ¡Que el dolor me mata! Exacto, que el dolor me mata. Exacto. Entonces, bueno, le empiezan a aclamar y que no, que vuelva. Su punto era ver si Juan Vicente Gómez le devolvía el poder. Si era leal, era una prueba ahí de lealtad que le estaba haciendo. Entonces cuando el tipo vuelve y que mira, me están pidiendo, y Gómez que bueno, toma tu cargo. Sí, o sea, porque Gómez también tenía por fuera unos asesores diciéndole, no hagas esa vaina, no te apoderes del poder porque eso es una prueba, el tipo te quiere joder a ti, o sea, no le dejes el chance, o sea, tú eres el candidato pero no le dejes el chance al tipo, y fue inteligente. Gómez dijo, no, compadre, quédese con el poder, vale, o sea, vuelva. Exactamente, usted es el hombre que hace falta aquí y todo esto. Entonces, bien, Gómez sale bien parado de esta prueba y después viene el proceso de lo que llaman la conjura, que es como que Castro queda igual y que no, pero ese Gómez me quiere joder igual. Empieza como a elucubrar más. Claro, y empieza la conjura que es, bueno, el plan de atentar contra la vida de Gómez, pero en paralelo le están pasando factura a los excesos a Castro, se enferma. Sí, de los riñones, según tengo entendido. O sea, empieza a afectarlo hasta el punto de que, por ejemplo, en 1907, él estaba, tengo entendido que en la Guzmania, en Macuto, y tuvieron que operarlo ahí mismo. Verga, está bien jodido, Sí, ¿no? muy feo. Eso fue una cosa que el carajo ya por fin, el grupo le estaba diciendo, mano, ya para. Nosotros no llegamos a 1911. O sea, hay que hacer algo y no puede ser gobernar. Entiendo que ya con todos los problemas de salud, ya estaba bastante enfermo. Viaja en 1908 a Alemania, o sea, se iba a operar a Alemania. Y de nuevo, esta vez sí de verdad deja en el poder a Gómez. Y que bueno, Gómez, toma, encárgate, que ahora sí estoy enfermo de verdad, Sí, me voy a operar. Él no sabía lo que él no sabía era que Gómez ya está en contacto con los norteamericanos para apoderarse del poder y decirle chao a su pana. Porque los gringos están diciéndole a poderse de esa vaina que nosotros nos encargamos del carajo. O sea, eso no va a volver. Entonces ya Gómez, consciente de que estaba todo arreglado, dijo, bueno, aquí mando yo, panas. Básicamente fue que, épale, Gómez, esta vez sí te dejo el poder de verdad porque me voy a operar. Y Gómez que, ok, compadre, esta vez sí te quito el poder de verdad. Y que interesante también porque es con la anuencia de los Estados Unidos
que estaban, ya habían roto relaciones con Cipriano Castro. Estaban hartos de él. Y estaban hartos del tipo. Creo que era el presidente Roosevelt en ese momento y que despreciaba a Castro, disculpa. Además por los problemas que le generó con lo del empréstito y el bloqueo que tenía. Y después con el tema de las empresas. Claro. Y entonces, obviamente, se va a Europa, se opera, y mientras está recuperando, él dice como que, yo puedo volver a mi país, ¿será que sí puedo? Y entonces, él en Europa, todo el mundo lo mira feo, porque dicen, a este huevón aquí que lo que hizo fue jodernos la vida a nosotros, aquí disfrutando. O sea, ¿quién eres tú? Y zarra. Y entonces, pasa que el tipo dice, coño, ese carajo, como que me cerró el puesto. Pero si yo vuelvo, yo puedo recobrar el poder. O sea, porque yo todavía tengo partidarios. Nos podemos alzar y joder esa vaina. Entonces el pana intenta agarrar un barco con destino a Martinica, ahí mismo el Caribe francés oriental. Llega a Martinica para usar ese sitio como un puente para llegar a Venezuela. Pero en este sitio, mientras está esperando en el hotel, mientras está resolviendo sus temas para quedarse en la isla, resulta que llega funcionarios del gobierno de la isla a decirle, mire señor, usted no puede estar aquí, le negamos la visa. Sí, y él como que, ¿cómo que la visa? No, usted no puede estar aquí. Era básicamente que los americanos lo tenían vigilado y dijeron, mire, Francia, un favor ahí, sáquese carajo de esta vaina. Y entonces, bueno, tuvo ese hombre que agarrar sus macundales, otro barco y de vuelta a Europa. Tras pasar un rato allí. No pudo ni desempacar. Entiendo que él se marcha a Madrid. Sí, pasa un rato en Madrid, luego se va a París, o sea, sigue recuperándose la operación, así como rehabilitación, y luego pasa una temporada en Tenerife, en San Cruz de Tenerife. O sea, estuvo allí en ese periodo cerca de 3 años, hasta que ya en 1912, otra vez envalentonado por los temas de Gómez en Venezuela, él dice, yo podría entrar a Venezuela, pasando primero por Estados Unidos. Y el carajo pretende ir a Estados Unidos y en lo que llega le dicen, usted es Cipriano Castro. Usted es Cipriano Castro. Usted es el ladilla ese que andaba queriendo quitar la empresa Rockefeller. Pasa para el cuartico, panas. Lo metieron para el cuartico, mano. Y no cualquier cuartico, era al cuartote. Porque eso era el Estados Unidos de principio del siglo XX, en el cual están llegando muchos inmigrantes desde Irlanda, desde Italia, que eran esos inmigrantes que llegaban por Nueva York y los pasaban a un sitio llamado Ellis Island. Ok. ¿Qué era eso? Un sitio, algo así como un campo de internamiento donde los inmigrantes hacían cuarentena. O sea, porque muchos venían enfermos, o sea, que con tifus iban y los ponían ahí a hacer sus trámites, a hacer cuarentena, o sea, estar libres de todas esas enfermedades, y solo después de estar haciendo este día allí es que los pueden dejar pasar. Pero a él no lo iban a dejar pasar. O sea, a él lo negaron desde el principio y lo pusieron ahí en cuarentenado porque podían. Y porque se lo merecía. Porque ese Cipriano Castro era un becerro. Y entonces, él estuvo allí esperando que lo dejaran entrar y le dijeron, no, váyase de aquí. Y después de estar cerca de 2 meses en Ellis Island, el carajo lo mandan ahora con destino a La Habana. Que de hecho, en La Habana la pasó bien unos días porque recibió este presidente de Cuba. Pero como que no le gustó el sitio y además sentía poco a poco a los americanos mirándolo cerca y él decía como que este tipo todavía están jodiéndome. Voy a buscar otro sitio. Y se fue a Trinidad. Trinidad estuvo cerca de 3 años buscando cómo brincar hacia Paria. Pero obviamente no pudo hacerlo. Porque seguían ¿quiénes? Nuestros amigos americanos jodiéndolo. Ajá, pero el bicho de verdad se la aplicaron completamente. Luego de Trinidad es que él va a parar a Puerto Rico entonces, a Santurce. Sí, se va a Puerto Rico. Allí estuvo también porque bueno, al fin y al cabo Puerto Rico ya era americana y ahí lo podían vigilar mejor, tanto los espías de Gómez como los americanos. Claro. En 1900, bueno, él pasaría mucho trabajo porque estamos viendo que es desde 1908 cuando a él le quitan la silla y él está por ahí deambulando, muere en 1924, pero todavía en 1917, que está por ahí lado de la Primera Guerra Mundial,
los estadounidenses se le acercan porque veían que Gómez es como neutral. ¿Qué es esto que hay aquí? Nosotros necesitamos aliados como es. Y se le acercan para ver si quiere echarle una vaina a Gómez esta vez. Pero, ajá, el tipo dice que no, el tipo se niega. Bueno, también estaba muy enfermo. Sí, dijo como que primero que nada, estoy muy enfermo. Y segundo, Gómez es mi compadre. Yo no le puedo hacer esa vaina. O sea, yo no le puedo hacer, por más que sea, lo que él me hizo. Y además, en este estado. No, chicos, busquen a otro. Y el carajo simplemente pasó sus últimos años en Puerto Rico, ya sin joder porque, o sea, ya que iba a hacer. Y bueno, ya en el año 1924 fallece este personaje en Santurce. Al carajo, años después, sus restos llegan a Venezuela, lo entierran en Capacho, y ya, más o menos para el año 2003, lo lleva al Panteón Nacional el fiambre. No, vale, ¿cómo así? ¿En serio llevaron a Cipriano Castro para el panteón? Sí, el fiambre que llaman Hugo Rafael pensó que era una buena forma de homenajear el tema del bloqueo en el año 2003, porque se cumplían 100 años. La mejor forma de conmemorar esa fecha era llevar a este personaje infame al panteón. Coño, que es bueno entonces estos cuentos que echamos aquí, porque si se dan cuenta, lo que estaban celebrando era el hecho de que Joaquín Crespo en 1896 pidió un empréstito con el que se quedó parte de los reales y después Cipriano Castro no lo pagó y obviamente los bancos vinieron a cobrar su dinero. Y de paso, celebran también a un tipo... Todo un tema de corrupción. Sí, un tipo que celebraba corrupción, que era también corrupto, un tipo que le dio por expropiar por sus cojones empresas extranjeras, que muchas no se vieron más porque, o sea, que fue del cable francés, que fue de la Steamboat Company. El cable francés se fue, ¿viste? Entonces que el cable francés llegaba a Carupa, ¿no? El cable submarino. Exacto. Ese cable llegaba a Carupa, pero todavía ese es un sitio histórico allí en Carupa, en la casa del cable, y eso muere allí en estos problemas con Cipriano Castro. Exacto, y bueno, la compañía de navegación de Orinoco también murió. O sea, muchas cosas ahí que por pura ridiculez del tipo, bueno, se terminó yendo del país. Eso es lo que celebra el chavismo, o sea, celebran la corrupción y la expropiación de cosas para que no funcionen más. Digno y héroe de estos personajes. Cipriano Castro. Sí, vale. Cipriano Castro, bueno. Entonces, así, estas son las cosas que pasaron durante el gobierno de Castro, como vemos cómo él llega al poder. Y bueno, la verdad es un tipo que se emborrachó de poder, digamos, porque llega, bueno, obviamente empieza con los actos de corrupción y después le da hasta por joder al compadre, hasta por sospechar al compadre. Sospechar hasta de su sombra. Y eso causa que, bueno, termine esa sombra misma matándote. Ah, claro, exactamente, y terminas bien jodido como terminó Cipriano Castro, que además, bueno, luego de salir del país, padeció varios años de exilio y de andar peloteándose por todos lados. Más de destierro que de exilio, porque o sea, era una cosa que donde iba le decían no, le cerraron la puerta en la cara, porque también pasa eso, o sea, quien obra mal, le va mal, o sea, la bajadita existe. Entonces él quería que lo trataran bien, cuando él venía a tratar mal a todo aquel que fuese europeo o americano. Y quería vivir tan tranquilo por ahí. Para que vean, las cosas se devuelven, panas. No sean como Cipriano Castro, por favor. Entonces, bueno, y aquí nosotros llegamos al final del episodio 100 del Corito Histórico sobre Cipriano Castro. Cuéntales ahí qué les queda, manao. Bueno, si les gustó este episodio, están viéndonos en YouTube, en el canal de Lara Farías Presenta. Denle like a esto, vacílenlo, o sea, denle like. Si tienen algo ahí que comentar, algún elogio, alguna cosa que consideren que faltó, déjenlo también en los comentarios. O si no, bueno, si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iVoox, pueden compartir este contenido para que más gente lo escuche. Y si tienen dudas, o sea, cosas ahí que quieran dejar que toquemos para próximos episodios de Chancellor Maelmer, vayan a la página web www.elcoritohistórico.com, entran a Chancellor Maelmer y allí ponen sus preguntas para estos futuros episodios de la sección más querida por toda la gente. ¿Qué más por ahí, Dorian? Nos ayuda muchísimo a ser como la persona que le mandamos saludo al principio, como Luis González, difundiendo este contenido. Y recordar que en la descripción del video están todas las fuentes que nosotros utilizamos para hacer todos estos episodios. Así que, bueno, eso es todo. Así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Cipriano Castro. Me quité ya.